En casi todos estos videos hemos hablado del delito en sentido positivo, es decir, cuáles son los requisitos para que haya delito. Y hemos dicho en resumidas cuentas que debe haber una conducta, un comportamiento humano típico, antijurídico y culpable y debe observarse necesaria una sanción o la necesidad de la pena. Sin embargo, en el capítulo de hoy vamos a hablar de los elementos negativos, es decir, cuando no hay delito y a las causales que se deben presentar para que esto ocurra. Es decir, el día de hoy vamos a hablar de las causales de ausencia de responsabilidad, en la que se agrupan causales de inacción, causales de atipicidad, causales de justificación penal y extrapenal, causales de inculpabilidad, pero lo vamos a ver con un poquito de detenimiento, valiendo aclarar que sobre cada uno de estos temas podríamos hacer un capítulo aparte. Muy bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. Esta es la parte en la que debo recordarle que se suscriba a nuestro canal. En esta comunidad hablamos de diversos temas, de procesal penal, de penal especial, de penal general, de extinción de dominio, temas constitucionales. Estamos preparando a ver qué otros temas podemos incluir y todos sus comentarios nos son bastante valiosos. Pero también su suscripción nos permite llegar a más personas y que nuestros contenidos puedan ir extendiéndose con una mayor facilidad. Así que por favor suscríbanse y déjennos saber en sus comentarios cómo podemos mejorar estos contenidos. Cuando hablamos de causales de ausencia de responsabilidad, lo que estamos viendo es la teoría del delito, pero en negativo. Es decir, usualmente explicamos las condiciones necesarias y suficientes para que haya responsabilidad penal. Entendiendo por responsabilidad penal, siguiendo a Pablo Larrañaga y a Rodolfo Correa, la situación jurídica en la que se encuentra una persona que reúne las características necesarias y suficientes, objetivas y subjetivas para recibir una sanción. Profesor, ¿qué acabo de decir? La responsabilidad es el estado en el que se encuentra quien satisface todas las condiciones para ser sancionado. En materia penal, para ser sancionado con algo a lo que llamamos pena, que en el sentido de Roxin es una aflicción que se le impone a un reo, es un sufrimiento que se le puede imponer a un súbdito, a una persona. En nuestra opinión, la pena tiene como elemento accidental el sufrimiento, es decir, hay penas que causan sufrimiento, pero hay individuos, aunque son la excepción, a los que no se les causa ningún sufrimiento con la pena y antes la desea. Por eso preferimos considerar como pena la máxima restricción de derechos fundamentales que un Estado permite en un momento determinado. Y esta definición además nos permite caracterizar un carácter relativo de la pena. Noten cómo en un territorio determinado el concepto de pena, a medida que viaja el tiempo, va cambiando. Usualmente se va reduciendo los derechos fundamentales que puede el Estado limitar. Y esto también gracias a los instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, en la Grecia antigua, recuerden ustedes el juicio a Sócrates, en el que él se tenía que debatir entre una de dos sanciones, o la pena de muerte o el destierro, y él prefería la pena de muerte. Y allí se ve lo importante que era la relación entre el ciudadano y la ciudad. Si ustedes observan con la evolución de los derechos humanos y la aparición de los instrumentos internacionales que consignan las obligaciones sobre estos, esas dos clases de sanciones ya no existen. Todo Estado que haya eliminado la pena de muerte ya no puede volverla a poner, siempre y cuando respete los tratados internacionales sobre derechos humanos. Profesor, hay ocasiones en las que no se respeta. Sí, pero estamos suponiendo los estados que sí respetan esta tradición. Y también se encuentra prohibidas las penas de destierro. Por ejemplo, en el caso colombiano, el mismo artículo de la Constitución prohíbe la pena de muerte y prohíbe el destierro, que son penas que antes eran bastante usadas. Lo mismo con las torturas, lo mismo con las laceraciones. En fin, me parece importante recalcar el carácter relativo del concepto de pena. No es un concepto universal, ni es un concepto estático, sino que es dinámico y relativo a las condiciones de cada uno de los estados y al modelo en el que el Estado decida enmarcarse. Dicho todo esto, teniendo en cuenta que la responsabilidad es la condición en la que se encuentra quien satisface todo para ser sancionado, las causales de ausencia de responsabilidad son aquellos elementos que eliminan las circunstancias de la responsabilidad. Entonces debemos tener en cuenta que no todas las causales de ausencia de responsabilidad se encuentran expresas en la ley penal. Uno a veces la tiene que entender también en sentido negativo. Por ejemplo, no va a haber ninguna causal de ausencia de responsabilidad que se llame la no intervención del sujeto activo. Sin embargo, si en un caso determinado no logramos probar que el sujeto es autor o partícipe, no habrá lugar a la responsabilidad penal porque no habría intervención delictiva. Tampoco habrá ninguna causal de ausencia de responsabilidad que diga la ausencia de objeto material sobre el que debía recaer la conducta. Y sin embargo, esto se aplicaría. Lo que quiero explicarles es que hay tantas causales de ausencia de responsabilidad como requisitos haya de la responsabilidad. Cada que vemos un requisito de responsabilidad, cada que vemos un elemento que resulta esencial para poder declarar que un sujeto cometió un delito,
La ausencia de ese elemento es una causal de ausencia de responsabilidad, aunque no se encuentre así expresamente consignada. Lo que vamos a ver hoy son las causales de ausencia de responsabilidad expresas, aunque tenemos que recalcar dos cosas. La primera es que cada una de estas también saltaría del sentido común. Profesor, ¿qué es el sentido común? El sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, ya te escuchamos el chiste. Profesor, ¿cuál chiste? Bueno, el comentario, el juego de palabras, lo que quiera que haya hecho. Pero como sociedad, a través de la historia, nos hemos puesto de acuerdo en unos hitos sobre los cuales no estamos dispuestos a permitir que una persona que los satisfaga responda penalmente. Es decir, hay unas construcciones en las cuales reconocemos que no se puede sancionar a ese individuo, porque cuando una de estas circunstancias convergen, se desplaza, se elimina el concepto de delito. Entonces, esto que les pido tener muy en cuenta es que las causales que vamos a ver son el resultado de una larga tradición histórica en su construcción. Y lo segundo que debemos tener en cuenta es que estas causales de ausencia de responsabilidad, así no estuvieran expresas, por ejemplo en Colombia, en el artículo 32, también se aplicarían porque en síntesis son o aplicaciones de la filosofía del derecho bastante práctica, o también son simplemente la ausencia de un elemento esencial del delito, como lo vamos aquí a acreditar. En Colombia, todas las causales de ausencia de responsabilidad expresas. Profesor, ¿cuáles son las no expresas? Recuerde, la ausencia de cualquier elemento esencial del delito es una causal de ausencia de responsabilidad tácita, pero las expresas las vamos a agrupar todas en un solo artículo. Ya hoy se nos hace común y así aparece en la Ley 599 de 2000, pero en legislaciones anteriores, y así se encuentra en muchos estados de Latinoamérica, hay un artículo en el que se va a hablar de las causales de justificación, otro artículo de las causales de ausencia de culpabilidad. En Colombia evitamos esa separación y todos los vamos a agrupar como causales de ausencia de responsabilidad. Sin embargo, para efectos prácticos también va a ser importante diferenciarlo con algunas acotaciones que vamos a ver, pero es un tema bastante polémico porque unos van a decir, ay, esa causal elimina tal elemento del delito, no, pero tal otro, no, de pronto tal otro. Y va a haber una discusión bastante interesante, por ejemplo, con el miedo insuperable del que ahorita hablaremos. Explica el profesor Nodier Agudelo que depende de la intensidad del miedo que tengamos, se podría eliminar incluso el elemento conducta, se podría eliminar el elemento tipicidad, se podría eliminar la culpabilidad. Entonces, el miedo insuperable tradicionalmente elimina ¿qué? No, depende del caso específico, de su intensidad y de la manera como haya aparecido. Muy bien, entonces vamos a hablar de las causales de ausencia de responsabilidad y para tener un marco de referencia vamos a decirlas en el orden que se encuentran establecidas en Colombia. Sin embargo, si usted nos está viendo desde Panamá, desde México, desde cualquier país de Latinoamérica, va a darse cuenta que lo que nosotros aquí digamos es bastante similar a lo que se encuentra establecido en su código y en la mayoría de códigos occidentales. Esta claridad es muy importante tenerla en cuenta para reconocer las virtudes de beber de un mismo sistema común de fuentes del derecho penal y además de una tradición que tiene más semejanzas que diferencias y muchas veces simplemente nos vamos a diferenciar en el nombre que le damos a ciertas instituciones. Entonces, como marco de referencia vamos a seguir el orden propuesto en las causales de ausencia de responsabilidad en Colombia que se encuentran consignadas en el artículo 32 del Código Penal. Profesor, ¿por qué aclara en dónde se encuentra consignada? Yo estoy en otro país y eso no me sirve. Sí le sirve. ¿Por qué sí me sirve? Porque usted no puede creer que lo que yo le estoy diciendo tiene un carácter universal. Así lo que le esté diciendo tenga semejanzas en los distintos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, no podemos creer que esto es así, como si la legítima defensa fuera una señora que vuela por los aires y que nadie conoce y que independientemente de lo que diga la ley penal positiva, la legítima defensa es un ente autónomo. No, los penalistas debemos sistematizar, interpretar y criticar la ley penal positiva. Obviamente no es un dogma al que nos debamos rendir, pero sí es un dogma que contiene el objeto de nuestros análisis. Entonces, como recomendación, cada que ustedes observen una opinión de un autor foráneo, de un autor extranjero, verifiquen cuál es el código penal del que ese autor está hablando y cuáles son los elementos que allí se establecen de los cuales se está utilizando las conclusiones. Porque, ojo, que aquí hay que poner mucha atención a los detalles, puede haber un elemento muy importante de nuestro código que no sea importante en otro o puede haber una manera distinta de regularlo. Entonces, siempre es importante tener el mismo marco de referencia para saber qué aplico. Ay, este autor de tal país dice esto sobre la legítima defensa, le damos su código, dice esto. Listo. Y eso se parece a lo que dice mi código. Luego, los argumentos razonables que ese autor haya dicho sobre ese código me son aplicables a mi realidad. Mira, es que el código de ellos no exige esto.
es correcto, entonces apliquémoslo. Existen muchas ocasiones en las que escuchamos al autor extranjero sin observar el marco de referencia del que él está hablando, y cuando vamos a leer nuestro código queremos que encaje como sea la posición de ese autor extranjero. Es que ese autor es muy bueno, es una gran autoridad, es una verdadera eminencia en el tema. Nadie está diciendo lo contrario, pero él está valorando otro objeto. Entonces lo que él está diciendo, aunque filosóficamente podríamos aplicar algunos de los elementos, no va a tener la misma compatibilidad con lo que dicen otras personas. Ojo con eso. Muy bien, siguiendo el orden propuesto, entonces, la primera causal de ausencia de responsabilidad de la que vamos a hablar es del caso fortuito y fuerza mayor. Profesor, caso fortuito y fuerza mayor son dos cosas totalmente distintas. Mi profesor en Derecho Penal lo diferenció, mi profesor civil dio otra diferencia. ¿Qué diferencia dio? Hay autores que dicen que la fuerza mayor es la que proviene de la naturaleza o en la que no media el hombre, y el caso fortuito es en la que sí media el hombre o un ser humano participa en su causación. Y hay autores que dicen todo lo contrario. Hay otra corriente que habla de la intensidad e intentan graduar debido a la gravedad si es una fuerza mayor o un caso fortuito. El Código Penal colombiano las asemeja, las tiene como sinónimos, y va a ser más importante, en vez de debatirnos en la distinción interna, ahora si usted la va a aplicar, beba de las discusiones acerca de las diversas modalidades en las que aparece, para lo cual les recomiendo mejor los tratadistas sobre la responsabilidad civil extracontractual, que han tenido una manera más refinada de referirse al tema. Entre los penalistas, lo que ha hecho una mayor costumbre es asemejarlas, y cuando las diferencian, la verdad, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero debe tener tres características. Es una causa externa, es decir, no puede haber sido ocasionada por el sujeto al que le vamos a reconocer la causal de ausencia de responsabilidad, y además de externa, tiene que ser imprevisible e irresistible. Algunos autores también, para diferenciar el caso fortuito de la fuerza mayor, dicen es que una hace mayor énfasis en la irresistibilidad y otra hace mayor énfasis en la imprevisibilidad. Pero ambas aplican que es irresistible e imprevisible. Sí, pero cambian los énfasis. Muy bien. Entonces son dos figuras bastante similares en las que no quiero enfrascarnos hoy en esta distinción. Ahora, si creen que esto es muy interesante, díganoslo y podemos hacer un episodio completo enfocado desde la responsabilidad civil extracontractual y con las diversas teorías penales, mostrando lo que ha dicho un autor y poniéndole nombre propio a cada una de las posiciones para poder escindir bien esta temática. Para nosotros y para efectos de este capítulo, tengamos como primera causal de ausencia de responsabilidad la fuerza mayor o el caso fortuito, y teniendo en cuenta entre ambos sus semejanzas, que son el carácter externo, imprevisible e irresistible. ¿Qué elemento del delito elimina esto? Profesor, esto eliminaba la culpabilidad. Imagínense que en Colombia se encontraba establecida como una causal de inculpabilidad. Llamábamos causales de inculpabilidad a aquellas causales que, en caso de que se verifiquen, eliminan la categoría dogmática de la culpabilidad. Sin embargo, la discusión es bien interesante, porque si ustedes observan, cuando esa causa externa es absolutamente irresistible, también lo que podría eliminar es la conducta, y podríamos hablar de ausencia de comportamiento humano. Pero también cuando esta opera sobre la voluntad del ser humano, podríamos decir que es una causal de atipicidad. La razón por la que era una causal de inculpabilidad en el sistema anterior es que recuerden que el dolo y la culpa estaban en la culpabilidad, entonces allí era un poquito más fácil de ubicar. Más allá del lugar en el que lo quieran ubicar, observen el caso concreto, que es lo que desplaza. Yo creo que esto se soluciona haciendo un análisis es caso por caso. Las causales en abstracto pueden eliminar uno o varios elementos. Analicemos en cada caso cuál es el elemento que desplaza a esta causal, porque vamos a ver varias excepciones, como les explicaba ahorita con el miedo insuperable. La segunda causal de ausencia de responsabilidad, que nos va a permitir meter en un tema bien interesante que simplemente vamos a esbozar y que después podemos desarrollar con mayor precisión, es el consentimiento. Es decir, cuando uno actúa con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico que está afectando, siempre y cuando ese titular sí pueda disponer de ese bien jurídico. Profesor, dígalo con otras palabras, que eso está muy enredado. Usted actúa con permiso del sujeto pasivo, usted actúa con permiso de la víctima real, concreta y directa. Usted, por ejemplo, resulta que yo a usted le digo, de esta biblioteca, de este montón de libros, coja el que quiera y lléveselo para usted. Entonces usted escoge este, le gustó la portada y usted se lo lleva y lo empieza a leer y nunca me lo devuelve. Yo le dije que se podía llevar el que quiera, yo no le dije que era un préstamo, yo no le dije que era un comodato, yo no le dije nada. Le dejé a su disposición, casi que arbitraria, la disposición de mis bien jurídico, patrimonio económico. Luego, si a usted lo fueran a judicializar por hurto, usted lo que va a decir es, él me dio permiso, es decir, actué con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico. Esto ocurre también en los delitos sexuales. Cuando dos personas con capacidad para dar el consentimiento deciden implementar prácticas sexuales
digamos, mediadas por agresividad y la realización de agresiones mutuas o de uno respecto al otro, no existiría un acceso carnal violento porque allí hubo un consentimiento del titular de la libertad, formación e integridad sexual. Pero, ojo al asterisco, y es que para que ese consentimiento sea válido, la persona que lo otorga tiene que tener la capacidad de disponer del bien jurídico. Y esas capacidades a veces van a estar limitadas. Por ejemplo, en Colombia, salvo el homicidio de propiedad con cierta reglamentación, yo no puedo disponer de mi vida. Entonces, si yo autorizo que usted me mate sin estar en ciertas circunstancias excepcionales que habilitan la eutanasia, usted me mata, pues estaría cometiendo un homicidio. Así, el titular del bien jurídico vida, o sea, yo lo haya autorizado. ¿Por qué? Porque la vida es un bien jurídico indisponible dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Diríamos que es un derecho no disponible, es un derecho del que usted no puede disponer. Entonces, respecto a la vida, va a operar de esa manera en términos generales. Pero en los delitos sexuales, por ejemplo, cuando una persona tiene menos de 14 años, es decir, cuando es un niño o niña, cuando tiene 13 años, 11 meses, 23 horas o menos, no puede disponer de su libertad, formación e integridad sexual. Esto lo explicamos en este video. Entonces ahí, aunque aparentemente hay un consentimiento, no opera esta causal de ausencia de responsabilidad porque el sujeto no podía consentir la realización de esos actos sexuales o de esos actos de naturaleza sexual sobre sí. Y por lo tanto no operaría esta causal. Entonces, cuando vayamos a verificar el consentimiento emitido por el titular del bien jurídico, tenemos que ver que sí sea un bien disponible, que sí sea el titular del bien jurídico, que goce de bastante claridad la manera como se autorizó la disposición de ese bien jurídico y que esta persona sí pueda disponer de ese bien. Ahora, ¿qué elemento del delito elimina esta causal? Y aquí va a haber una discusión muy interesante. Aquí, como esta es la parte negativa del delito, todas las discusiones del delito van a gozar aquí de bastante relevancia. Si usted se adhiere a la teoría de la tipicidad conglobante, si usted se adhiere a la ratio essendi, a la ratio cognoscendi, a la teoría de los elementos negativos del tipo, o si expande la imputación objetiva, va a tener respuestas diferentes a las que aquí vamos a tener. Entonces, ahí voy a pretender hacer algunas aclaraciones. Cuando yo actúo con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico, ¿cuál elemento del delito elimino? Algunos podrán decir, está actuando con una causal de justificación, es decir, llamamos causales de justificación a aquellas que dan lugar a la ausencia de antijuridicidad formal, entendiendo por antijuridicidad formal la existencia de una autorización, permiso o facultad excepcional para que uno pueda realizar conductas típicas. De eso hablaremos en un segundito. ¿Pero qué elemento elimina? Aquí va a haber una gran discusión. ¿Elimina la tipicidad o elimina la antijuridicidad? Y aquí yo tengo un punto para separarlo que les propongo para que lo analicemos. Y es lo que va a hacer que nos separemos de otras hipótesis muy bien planteadas. Por ejemplo, el profesor José María Peláez, en su obra, que es además su tesis doctoral, que en algunos episodios nos hemos referido a estas, en la que propone una estructura bipartita del delito, es decir, dejar de considerar la conducta típica, antijurídica y culpable, y gracias a la imputación objetiva, congloba, sin ser la teoría de la tipicidad conglobante, pero considera que las causales de justificación penales y extrapenales van a ser supuestos de riesgo permitido. Es una tesis bien interesante, pero aquí vamos a tener un punto para separarnos. Déjenos saber si quieren que hablemos de esa tesis en otro episodio y podemos tener el libro y podemos recomendar algunos fragmentos e intentar explicar muy bien la tesis de este profesor orgullosamente colombiano del norte de Santander que está construyendo una doctrina con muy buena calidad. Pero volvamos entonces a la manera como aquí lo queremos explicar. Uno puede decir, la existencia del consentimiento elimina la tipicidad o elimina la antijuridicidad. Entonces allí va a gozar de mucha vigencia la imputación objetiva. Vean este video sobre imputación objetiva. Dentro de la imputación objetiva, uno de los elementos que uno analiza es la existencia de un riesgo permitido. Profesor, ¿qué es un riesgo permitido? Son aquellos riesgos que como sociedad hemos decidido aceptar por diversos motivos y lo aceptamos a través de las leyes, a través de las normas técnicas, a través de la costumbre. Entonces, si como sociedad hemos decidido autorizar o permitir ciertas actividades riesgosas, entendiendo por actividades riesgosas aquellas en las que es posible que se presenten resultados no queridos, es decir, aquellos ámbitos de la vida en los que autorizamos un comportamiento a sabiendas de que de ese comportamiento se pueden derivar daños, cuando autorizamos la realización de actividades peligrosas, cuando, por ejemplo, los deportes de contacto, pero también los deportes de alto riesgo, las intervenciones quirúrgicas, participar de la actividad rodada, es decir, la conducción de vehículos automotores, salir a caminar, salir a correr,
Recuerden, el COVID nos hizo conscientes de muchos riesgos permitidos de los que, digamos, pasaban desapercibidos, como el riesgo de interactuar fluidos después de un estornudo, el riesgo de saludarnos de mano, el riesgo de salir sin tapabocas, y todos esos son riesgos que como sociedad hemos decidido aceptar. Entonces, a eso le llamamos riesgo permitido. Cuando existe un riesgo permitido y ese riesgo se concreta, no hay lugar a la responsabilidad penal por ausencia de tipicidad, porque la imputación objetiva son el conjunto de criterios para aplicar el tipo objetivo. Profesor, eso está muy enredado. Veas este video, recuerde, imputación objetiva, vaya a ese video y eso que ahí nos van a faltar algunas temáticas. O leas este libro que va a ser muy interesante, que son los conocimientos especiales en la imputación objetiva del profesor Juan Carlos Gómez Nieto. Y a este libro le tenemos pendiente un video especial tratándolo de explicar, haciéndole algunos comentarios y creo que es una herramienta pedagógica muy importante para entender la imputación objetiva. Pero vamos a este punto. Cuando lo que se concreta es un riesgo permitido, pongámonos de acuerdo en que no hay lugar a la tipicidad, es decir, la conducta es atípica. Pero también hay otro aspecto que es la antijuridicidad formal. Recuerden que ahorita se los expliqué. ¿Qué es la antijuridicidad formal? Es una parte de una categoría dogmática que se llama antijuridicidad y una parte se llama antijuridicidad formal y la otra se llama antijuridicidad material. ¿En qué consiste la parte de la antijuridicidad formal? Vamos y vemos si ese comportamiento, que ya sabemos que era típico, porque acuérdense que esto se analiza en orden, la conducta típica, antijurídica y culpable, en orden, en ese orden. Cuando ya sabemos que es típico, vamos a ver, pero la persona actuó por una autorización, un permiso o una facultad excepcional dada por el ordenamiento jurídico. Y si concluimos que sí, decimos que su conducta, aunque típica, está justificada. Dicho todo esto, la discusión es, cuando yo actúo con el consentimiento válidamente emitido, ¿estoy ante un presupuesto del riesgo permitido o un presupuesto de ausencia de antijuridicidad formal por ser una autorización, facultad o permiso excepcional? Aunque aquí vamos a acudir a la vieja y confiable, depende. Tenemos que tener en cuenta el caso concreto, claro está, ya lo dije, analice el caso concreto, esto no es una camisa de fuerza. Pero aquí me resulta muy útil poder diferenciar y es el motivo por el cual yo prefiero, sugiero y me adhiero a quienes así lo establecen, separar entre conducta típica, antijurídica y culpable y no mezclarlas. Porque una cosa es la fuente del riesgo permitido, que son esos permisos que como sociedad nos hemos puesto de acuerdo de manera general, con la antijuridicidad formal, que son permisos excepcionales en ciertas circunstancias específicas. Entonces, el consentimiento válidamente emitido hay que ver en cada caso concreto si se trata de un consentimiento excepcional en ese momento y muy característico, en cuyo caso será una causal de ausencia de antijuridicidad formal, o si es una permisión general, en cuyo caso será una fuente de riesgo permitido. A grosso modo y en términos generales, yo considero que si tuviera que ubicar esta causal sin ver algún caso específico y atreviéndome a especular sobre la generalidad que en mi mente imagino, diría que es una causal de atipicidad porque es una fuente de riesgo permitido. Como sociedad hemos autorizado que las personas dispongan por norma general de sus bienes jurídicos. Por ejemplo, en el de la integridad, formación y libertad sexual, cada quien decide qué es lo que hace con su vida sexual y con la manera como decide guiarla y con quién decide compartirlas y los límites de ese compartir y los límites de esas prácticas. Entonces es un riesgo que como sociedad hemos autorizado. Cuando un riesgo de eso se concrete dentro de sus límites y el límite allí será el consentimiento, pues el derecho penal no tiene allá nada que ir a hacer y no tenemos que ir a preguntar absolutamente nada. Eso a nosotros no nos incumbe. Entonces, por tratarse de una autorización general de carácter permanente y digamos dada por la misma vida en sociedad, considero que es mejor tratarlo como una causal de ausencia de tipicidad. Entonces, segunda causal de ausencia de responsabilidad que estamos viendo, porque caso fortuito y fuerza mayor la metimos en un solo paquete, es el actuar con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico, siempre y cuando sea un bien disponible y el sujeto esté autorizado para disponer de él. Posteriormente viene el cumplimiento de un deber legal. Y aquí opera algo muy claro, y es que el derecho, ojo, no puede caer en el principio de no contradicción, es decir, no puede cometer contradicciones a su interior. Algo no puede estar permitido y prohibido en el mismo sentido, en el mismo aspecto y en las mismas circunstancias. Entonces, el ordenamiento jurídico no me puede decir que yo tengo el deber de hacer A, pero el derecho penal o el poder punitivo mejor no me puede castigar el hecho de hacer A.
porque yo no puedo estar obligado y castigado a lo mismo en el mismo sentido. Por lo tanto, cuando una persona está cometiendo una conducta aparentemente delictiva, pero la está realizando en cumplimiento de un deber legal, diremos que esa persona actuó dentro de una causal de ausencia de responsabilidad, y esto salvaguarda el principio lógico de no contradicción. ¿Cuál categoría desplaza? Aquí copia y pegue todo lo que acabamos de decir sobre el consentimiento. A mi modo de ver, la obligación que tenemos los individuos de cumplir con nuestros deberes es una obligación general y es una fuente de riesgo permitido. Y ahí podríamos hablar ni siquiera de un riesgo permitido, sino de un riesgo obligatorio. Porque en la órbita del riesgo permitido está un poquito la lógica, es del riesgo permitido como derecho o el libre desarrollo de mi personalidad bajo unos límites establecidos por la sociedad. Pero observemos que cuando yo estoy hablando de un deber y de la obligación que tengo de cumplirlo, es un riesgo permitido, pero y no es una permisión en sentido deóntico, sino más bien una obligación. Entonces no sería riesgo permitido, sino riesgo obligatorio. A mi modo de ver, es una causal de atipicidad. Ojo, el ordenamiento no me puede ordenar hacer A y castigarme por hacer A. Y después surge como causal de ausencia de responsabilidad el cumplimiento de una orden legítima. Vuelve y opera la misma lógica del cumplimiento del deber legal. De hecho, es la hija. Cuando yo cumplo una orden legítima, estoy cumpliendo el deber, porque yo tengo el deber de cumplir las órdenes legítimas. Sin embargo, lo separamos. Y esta opera cuando viene de una autoridad competente. La autoridad que emana la orden es competente para darla. El que la cumple es competente para cumplirla y se encuentra dentro del marco de las funciones del uno y del otro y respetando todas las formas. Y a esto le llamamos que es una orden legítima dada por autoridad competente y con el cumplimiento de todas las formalidades, es decir, válida. Los abogados al cumplimiento de las formalidades lo llamamos validez. Esa orden válida de una autoridad competente en el marco de la legitimidad tiene que ser cumplida y es mi deber cumplir las órdenes legítimas, válidas, dadas por autoridades competentes. Claro que lo válido es solo por autoridad competente. Si fuera una autoridad incompetente, no sería válido. Y si no es válido ni competente, pues tampoco sería legítimo. Pero está bien recalcar un poquito estos elementos. Para que podamos aplicar la causal de ausencia de responsabilidad del cumplimiento de una orden, tiene que ser una orden legítima dada por una autoridad competente y válida, es decir, cumpliendo todas las formas que deben observarse para esa clase de orden. Y el Código Penal colombiano advierte algo que si no estuviera expreso también se aplicaría, y es que la posibilidad de yo alegar que fui obediente a una orden legítima no la puedo alegar para genocidio y otras clases de crímenes, pero el caso no debió haber utilizado esa expresión, sino aclarar que no se puede alegar la obediencia debida cuando sean graves vulneraciones de los derechos humanos. Pero ¿por qué decimos que si esto no estuviera expreso igual se aplicaría? Porque una orden para vulnerar derechos humanos nunca será una orden legítima, ni nunca será una orden competente, ni nunca será una orden válida, porque no existe ningún funcionario competente para dar órdenes gravemente vulneradoras de los derechos humanos, y porque no es legítima una orden vulneradora de los derechos humanos, y porque no es válida ninguna forma que contenga una orden contraria a los derechos humanos. Pero bueno, para que entonces una orden sea causal de ausencia de responsabilidad, tiene que ser legítima, de autoridad competente y con respeto de toda su validez. Y aquí lo mismo, consideramos que es una causal de riesgo permitido, en cuyo caso sería una causal de atipicidad en términos ordinarios. Hay que ver si excepcionalmente era una orden bastante, en ese caso excepcional, que mejor sería una causal de justificación del comportamiento y ver ahí cómo le hilamos. Pero de resto, consideramos que, como por norma general, los funcionarios están obligados a cumplir las órdenes que se les dan, esto es una fuente de riesgo permitido. Y después van a juntar tres: el ejercicio de un derecho, el ejercicio de un cargo y el ejercicio de una actividad lícita. Son tres cosas diferentes, pero también las podemos hablar aquí de manera encapsulada. Pero es la misma lógica. Es el principio de no contradicción en todo su furor. El ordenamiento jurídico no me puede penar a mí, no me puede castigar a mí por realizar lo que el mismo ordenamiento jurídico decía que era lícito, por lo que el mismo ordenamiento jurídico me daba las funciones de un cargo o por lo que el ordenamiento jurídico me dijo que era un derecho. Y esas son fuentes de riesgo permitido, son causales de atipicidad, y lo que tenemos que verificar es en cada caso concreto si esa obligación estaba o no
afiliada al ejercicio del derecho, de la actividad lícita o el ejercicio de un cargo. Por ejemplo, hablemos de la omisión de denuncia. El Estado no puede castigar a la madre que no denuncia a su hijo, por grave que sea el delito cometido por su hijo. ¿Cuál es la razón de ser? Pues que la madre tiene derecho a no incriminar a su hijo. Pero tampoco puede responsabilizar al abogado que se entera de la comisión de un delito por parte de un cliente y no lo denuncia. ¿Por qué? Porque el abogado está ejerciendo una actividad legal. Pero tampoco puede responsabilizar en los países en los que los abogados son servidores públicos, por ejemplo, cuando la Defensoría Pública es una entidad, y esta claridad en muchos países van a decir, ¿cómo así? Hay lugares donde no ocurre. Sí, por ejemplo, en Colombia la Defensoría Pública es una entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo, pero los defensores públicos no son servidores públicos, sino que son contratistas. Son personas que ejercen el derecho de manera privada o particular y el Estado los contrata para llevar ciertas causas. En otros estados, y así debería ser, la Defensoría Pública es una institución autónoma y los defensores públicos son servidores públicos. Entonces ahí no sería por el ejercicio de una actividad lícita, sino por el ejercicio de un cargo público. Observemos entonces, quizá por eso el legislador colombiano decidió meterlas todas dentro de la misma causal de ausencia de responsabilidad. Todas estas que acabamos de decir, como lo habrán podido notar, nos inclinamos más por verlas como causales de ausencia de tipicidad, porque son fuentes de riesgo permitido. Las que vamos a pasar a ver, las vemos más como causales de justificación. Aquí la famosa legítima defensa. Sobre esto hay un video específico para que no nos vayamos a distraer. Hay unas causales que la habilitan y unas reglas para yo ejercerla. Las causales que la habilitan o los requisitos que deben coexistir para que se habilite la respuesta, digamos, en algunos casos violenta, para la legítima defensa es la existencia de una injusta agresión actual o inminente en contra de mis derechos o de los derechos de un tercero. Todo esto habilita que yo haga una respuesta proporcional en sentido razonable para defenderme de esa injusta agresión. Recuerden este video, la legítima defensa. Allí lo podemos analizar con un poquito más de detalles. Y en este otro video es una entrevista que nos hicieron en un canal en la cual hablábamos de un caso específico y dimos algunas nociones que quizá les pueden resultar interesantes. El estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad es como el hermano en la legítima defensa. De hecho, el estado de necesidad es la mamá de la legítima defensa. De hecho, la legítima defensa es un estado de necesidad, solo que es un estado de necesidad defensivo. Pero no nos metamos en esos puntos que nos vamos a poder enredar más de lo que nos vamos a poder aclarar. ¿Qué entendemos en este juego del lenguaje por estado de necesidad? Ya no, como en la legítima defensa, ya no es defenderme, sino proteger. Ya no utiliza la palabra cuando se obre con la necesidad de defender. No, cuando se obre con la necesidad de proteger. Y por eso ambos son de necesidad, porque en el uno es por la necesidad de defender y en el otro es la necesidad de proteger. Ambos son estados de necesidad. Bueno, ya dije que iba a borrar eso. Resístete, no lo vuelvas a decir. Estado de necesidad. En el estado de necesidad, amigas y amigos, uno lo que hace es que actúa para proteger, no para defender. También de un derecho propio o ajeno, pero ya no de una injusta agresión, sino de un peligro también actual o inminente. Entonces, todo lo que vayan a ver en el video legítima defensa va a resultar aplicable a este estado de necesidad, porque vea que tiene las mismas características. Y siempre cuando yo, que me estoy protegiendo, no sea el que haya causado el peligro ni esté obligado a soportarlo. Entonces vamos a hacer este esquema. No sé cómo va a quedar, pero vamos a imaginarnos este esquema más o menos. Vamos a hacer aquí a este lado un esquemita de la legítima defensa y aquí a este lado del estado de necesidad. En la legítima defensa, A se defiende de B. ¿Qué característica tiene que haber? Que B le esté causando una agresión a A presente, y a eso llamamos actual, o que ya se vaya a producir de manera inmediata. Es decir, ya viene y a esa le llamamos inminente. Entonces, A se defiende de B, pero previamente B estaba agrediendo de manera injusta a A. A se puede defender cuando la agresión sea hacia él o hacia otro, pero en este esquema tengamos que la agresión es hacia A. Listo. Y esa respuesta que da A tiene que ser una respuesta proporcional, tiene que ser una respuesta razonable. ¿Está claro? Muy bien. Vamos con este esquema, este otro lado del estado de necesidad. En este lado vamos a dibujar a A y a B. A se protege en contra de B. A le causa un daño a B, pero A no le causa un daño a B por una agresión que B le está causando. Eso era en ese otro esquema que tenemos allá dibujado. Aquí no, sino que A le causa ese daño a B, pero por un peligro que proviene de C. De C, otra persona, o puede ser C
una causa de la naturaleza o puede ser C, cualquier otra cosa. Y por eso a esto no lo llamamos agresión, sino peligro. Lo que proviene de C en este esquema es un peligro. Lo que proviene de B es una injusta agresión. El peligro no se valora de si es justo o de si es injusto y por eso la norma lo que señala es A no lo pudo haber producido ni puede estar obligado a asumirlo, pero no lo puede valorar en términos de si es justo o injusto. Entonces, acá vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de A es muy fácil. B va a matar a A. Le saca un arma, le dispara y no le da. A saca su arma, le dispara a B y lo mata. B estaba realizando una injusta agresión contra A y A decidió defenderse de B, causándole la muerte a través de la fuerza letal, defendiéndose de la injusta agresión que estaba padeciendo. En este otro esquema, A afecta los intereses de B, protegiéndose del riesgo que venía de C. Vamos a poner el ejemplo. Estamos en un incendio y yo rompo la puerta para escapar. Cuando yo rompo una puerta, estoy cometiendo un daño en bien ajeno. Entonces, al cometer daño en bien ajeno, estoy cometiendo un delito. Pero ¿qué vamos a decir? Sí, yo dañé el bien jurídico de B por el peligro que provenía de C. En este caso, el peligro que provenía de C era un incendio que yo no estaba obligado a soportar y yo no ocasioné. Entonces, ante el daño del bien ajeno, vamos a considerar que yo estaba en un estado de necesidad. Esto solo para que me entiendan el esquema. Ya vamos a ver ese estado de necesidad en comparación al otro. ¿Lo entendemos? Ambos son muy similares. Ambos parten de la necesidad de proteger o de defender un derecho propio o ajeno. Pero en el juego del lenguaje va a ser muy importante. Cuando estemos hablando de legítima defensa, hablar de una injusta agresión de la que me estoy defendiendo. Y cuando hablemos del estado de necesidad, es de protegerme de un peligro actual o inminente que yo no ocasioné ni estoy obligado a soportar y que no necesariamente proviene de la persona contra la cual estoy realizando la conducta, que sí es un requisito de la legítima defensa. Pero el estado de necesidad lo vamos a dividir en dos. Ya entendemos entonces el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Cuando se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente que sea inevitable de otra manera, siempre y cuando yo no lo haya ocasionado o no esté obligado a soportarlo. Pero va a haber dos estados de necesidad, el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad disculpante o exculpante. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el estado de necesidad justificante, el bien jurídico que yo vulnero es de menor importancia que el que protejo. Entonces es el caso que les ponía ahorita. Para yo salvar mi vida, daño la puerta de su casa. Aquí yo estoy protegiendo un bien jurídico muy importante y yo estoy afectando un bien jurídico que, aunque importante, es menos importante que el de la vida. Y a ese le llamamos estado de necesidad justificante. El estado de necesidad exculpante o disculpante es cuando el bien jurídico que yo afecto tiene la misma intensidad del bien jurídico que yo estoy protegiendo. Háganse de cuenta la escena final del Titanic. ¿Se acuerdan? Los que están muy jóvenes no se van a acordar. Vaya, váyanse Titanic. Estaban Rose y Jack en una tabla. Todos los que vimos Titanic estamos convencidos de que esa tabla era capaz de sostener tanto a Rose como a Jack. Pero la trama de la película hubiera sido un fracaso si así fuera. La trama de la película rondaba alrededor de que la tabla solo era capaz con alguno de los dos. Supónganse que ellos no se amaban, como en efecto se amaran, que Jack no quisiera ser el héroe de la historia y ver si así se ganaba el Oscar. No se dio cuenta que el Oscar se le iba a demorar mucho y se tenía que hacer comer de un oso después, pero bueno, eso no tiene nada que ver, después hablamos de cine. Pero entonces la trama, imagínense la menos romántica, imagínense que Jack y Rose se hubieran enfrascado en una pelea a muerte a ver quién se hacía con el poder de la tabla y quién podía sobrevivir a esta tragedia. Si Jack hubiera matado a Rose o Rose hubiera matado a Jack para poderse salvar, estarían dentro de un estado de necesidad exculpante, porque el bien jurídico que estaban protegiendo era el bien jurídico vida y el bien jurídico que estaban vulnerando era el bien jurídico vida. Y como eran de la misma intensidad ambos bienes jurídicos, a ese le llamamos estado de necesidad exculpante. Pero noten que ni Jack ni Rose fueron los culpables de que el barco se hundiera. Noten que Jack ni Rose estaban obligados a soportar el naufragio y noten que esto era inevitable de otra manera porque no habían más tablas. De eso se trata la película. Entonces allí se dan todas las características del estado de necesidad y, a diferencia de la legítima defensa, yo no me estoy defendiendo de una agresión que me está causando Jack o que me estaba causando Rose, sino que me estoy protegiendo de un naufragio producido por C, un iceberg, y del riesgo de muerte inminente ante el que estamos. Entonces ahí opera el estado de necesidad exculpante. Sin embargo, sobre el estado de necesidad, sí o sí, quiéranlo o no, díganlo o no,
Déjennos comentarios o no sobre el estado de necesidad. Haremos un video específico porque es un tema bastante interesante. Pero perdónenme porque allá voy a volver a contar el caso de Jackie Rose, pero ustedes me sabrán tener un poquito de paciencia y en ese momento me ponen en 2x. Bueno, ustedes sabrán cómo ver eso para que no sea tan empalagoso. Volvamos. Tenemos entonces ya unas causales que hemos visto. Caso fortuito, fuerza mayor, que tienen como característica que sea externa, irresistible e imprevisible. Los metimos todos en un mismo costal, díganos si quieren que los separamos. También el consentimiento válido del sujeto pasivo. También el cumplimiento de un deber. También el cumplimiento de una orden legítima. También el ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Todo eso lo envolvimos en una bolsa, las que llamamos causales de ausencia de tipicidad. Y ya estamos viendo las causales de justificación. La legítima defensa, el estado de necesidad justificante y después vimos el estado de necesidad disculpante o exculpante. Noten que el estado de necesidad disculpante o exculpante ya no es una causal de justificación, sino una causal de ausencia de culpabilidad. Después va a venir una que se nos va a parecer mucho, el caso fortuito de la fuerza mayor en ciertas circunstancias, porque tiene que ser externa, porque tiene que ser irresistible, porque no tanto imprevisible, pero sí inevitable de otra manera, y es la insuperable coacción ajena. Es cuando yo actúo, pero sobre mí se está ejerciendo una insuperable coacción. ¿Recuerdan cuando vimos autoría y participación y veíamos la autoría mediata y veíamos que una de las formas de autoría mediata era a través de la insuperable coacción ajena? Entonces yo vivo en un barrio marginado dominado por las bandas criminales y los señores de las bandas criminales me exigen que les guarde unas armas por unos días porque la policía está haciendo unos allanamientos. Yo debo guardarlas porque si no me matan. Resulta que aunque yo estoy realizando el delito de porte ilegal de arma de fuego, sus partes esenciales o municiones, lo estoy realizando bajo una insuperable coacción de ajena. Profesor, el problema es cómo lo prueba. El problema de todo el derecho es cómo se prueba. Eso ya es harina de otro costal, del que en otra ocasión podemos hablar. Déjenos saber si quieren que hablemos de temas probatorios. Pero tengamos claro que si usted logra acreditar estos supuestos, está bajo la causal de ausencia de responsabilidad de obrar bajo insuperable coacción ajena. La insuperable coacción ajena elimina el elemento volitivo, la voluntad del dolo, pero cuando lo que existe es una completa cosificación, elimina la conducta. Analizaremos en el caso concreto. Si usted lo que hace es moverme la mano y disparar por mí, pues aquí ni siquiera hay una insuperable coacción ajena, sino que hubo una cosificación absoluta. Y ahí usted no es autor mediato, sino autor directo, pero de eso hablaremos en otra oportunidad de nuevo. Tengamos en cuenta entonces que la insuperable coacción ajena, por norma general, elimina el elemento volitivo del dolo y por lo tanto es una causal de ausencia de tipicidad si consideramos que el dolo hace parte del tipo subjetivo. Pero también en ocasiones lo resuelven como una causal exculpatoria porque se considera que el sujeto que actúa no le era exigible otra conducta porque no le era exigible hacerse matar. Todo dependerá, en este caso, de la intensidad. Si la insuperable coacción era de tal potencia que lo que existió sobre mí fue una cosificación, no hay conducta, es una causal de inacción. Si la presión se ejerció tal que no pude tener el mínimo aspecto volitivo, hay ausencia de dolo, causal de atipicidad. Pero si aunque sí tenía cierto aspecto volitivo, no me era exigible hacerme matar por la banda criminal que me exigía realizar ese comportamiento, hablaremos entonces de una causal de ausencia de culpabilidad, dependerá del caso concreto. Posteriormente viene el miedo insuperable, que es esa causal de ausencia de responsabilidad de la que mencionábamos hace un poquito. Un autor colombiano que es además maestro de esta casa y muy respetuosamente nos consideramos parte de sus discípulos y creo que se pueden considerar parte de sus discípulos la mayoría de abogados penalistas, sobre todo colombianos, es el maestro Nodier Agudelo Betancourt. Para el maestro Nodier Agudelo Betancourt, el miedo insuperable depende de su intensidad, actúa en cada una de las distintas categorías dogmáticas, a excepción de la antijuridicidad, que por norma general es objetiva. Pero observemos cómo cuando yo actúo guiado por un miedo insuperable, una reacción psicológica, neuronal, que me impide tener una adecuada confección de mi autonomía, dependiendo del nivel, puede haber un shock de tal entidad que yo me desconecte del todo y sea como un animalito bestial por ahí actuando y no haya en mi comportamiento lo que conocemos como conducta o comportamiento humano. Entonces, cierta intensidad del miedo insuperable puede obrar como causal de inacción, pero también puede ser de tal intensidad que me inhiba el dolo, mi capacidad de conciencia o mi capacidad de voluntad, o también, y es ahí donde la mayor parte de la doctrina suele ubicarlo, puede obrar como una causal de ausencia de culpabilidad
porque no me era exigible otra conducta. Déjennos saber si quieren que hablemos del miedo. Hay dos temas fundamentales de los que tenemos que hablar, en los que vamos a ir a Nodier y a recorrer su obra. Uno es la inimputabilidad, que es un video que va, y déjenos saber si también quieren que hablemos del miedo insuperable. Posteriormente vienen otros videos, sin embargo este video ya está quedando suficientemente largo y de esos otros temas hablamos en videos particulares, videos que algunos vamos a volver a hacer porque en esa época hacíamos los videos un poquito más feos. Llegará el momento en el que veamos estos videos y también notemos que los podemos mejorar bastante y en ese momento los mejoraremos. Sin embargo, para efectos de este video y para no seguirnos prolongando, tengan en cuenta que las causales que siguen son las causales del error. Y nosotros aquí ya hemos explicado el error de tipo, el error de prohibición de primer grado, de prohibición de segundo grado, cómo se asemejan en el numeral décimo algunos de los dos errores, cómo opera y cómo actúa. Lo único que aquí queremos dejar claro es que en virtud del principio de culpabilidad, no habrá lugar a la responsabilidad penal cuando el sujeto tenga una total distorsión entre su mente y la realidad. Cuando el sujeto no se haya representado los elementos del tipo o los elementos prohibitivos del comportamiento que realiza. Pero ahí va a haber unas diferencias entre el conocimiento real y el conocimiento potencial. Sobre ese tema siempre volveremos, es un tema que nos apasiona bastante, es un tema por excelencia de discusión en el derecho penal, es un tema inacabado como la mayoría de temas esenciales y déjennos por favor un vistazo en esos videos, algún comentario, también por allá, si van después de este video, van por allá, déjennos saber si hemos mejorado, qué de lo que antes estaba les gustaría que volviéramos a tener y por favor ayúdenos a seguir construyendo esta comunidad. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y hasta la próxima ocasión. Muchos éxitos.